Perfecto, ya está grabando. Entonces, vamos a comenzar. Digamos, eso es lo más importante de todo, de toda, digamos, la rama de la matemática, tanto teórica como aplicada, la función de, la definición de función, ¿sí? Entonces, la palabra clave de la función es que sea única, la imagen. Por ejemplo, lo que yo te decía en una variable aleatoria. Una variable aleatoria es una función que se le aplica al espacio muestral y Ujú. solo tiene un único valor. Esa variable aleatoria no puede tener dos valores para un individuo. Un individuo no puede tener dos edades diferentes, no. Lo que sí se puede dar es que una edad corresponda a varias personas, claro, eso sí puede darse, pero no viceversa. Una persona tiene un único elemento. Bien, esto se va a usar mucho. La variable X se llama la independiente y la Y se llama la dependiente, ¿vale? Ok. Hay dos conceptos que veíamos la vez pasada, que era el dominio de la función, ¿sí? Y que en ese momento va a ser el el mayor subconjunto en donde la función esté definida. Y la imagen es a dónde va a llegar esa función o el recorrido. Ujú. Por ejemplo, entonces acá nosotros tenemos, por ejemplo, G menos 5. ¿Cuál es G menos 5? ¿Cuál es la función evaluada en menos 5? En este ejemplo. G-5, la de acá de la izquierda. Ujú. ¿Y qué valor toma en el eje Y? 3, 2. Perfecto. 3. Acá el A menos ver, 5 toma espérate. 3. Pero El, pasa por 2 y por uno. Entonces, o sea, tiene un valor de 3 y 2. ¿Cómo lo expresaría ahí? bueno, listo. Entonces, esta función es diferente a las funciones lineales que vimos. Es una función rara. Vamos acá toma estos valorcitos y así. Entonces, por ejemplo, menos 5 toma el valor, este puntico que está acá. Entonces, en el eje Y es Ah, ya 3. entiendo. Sí, 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 sí. Menos 3 el 2. Menos 3 el 2. Menos uno el menos 2 y así. Ah, ya, Entonces, sí. por ejemplo, G menos 5 es 3, ¿cierto? Ajá. G menos 3, 2, 2. G menos 1. 3. Miremos a ver, el menos 1 es Ah, no, sí. ¿cuánto sería? Menos 2. Menos 2, perfecto. G de 1, entonces vamos a ubicarnos acá. 1. 1. Y G de 3, 0. Listo, bien. Ahora el dominio de G. ¿Qué valores están en X que toma G? 3. ¿Ese Ah, es 3? ¿Ese es menos 3? menos No, no. 3. Sí, bien. Ah, no, Ah, menos 5, qué pena. Muy bien. Menos 5. Sí, qué pena. ajá. Hasta 3, ¿cierto? Hasta 3. Y incluyéndolos, acá yo incluyo al 5 y acá yo incluyo al 3. Entonces a eso se coloca de la siguiente manera. Menos 5 y 3. Y digamos los corcheticos cerraditos. Los incluyo allá. Y el recorrido, o sea, donde toman en el eje Y, llega desde menos 2 hasta 3. Ajá. Listo. Entonces acá, desde menos 2. Bueno, entonces vamos a ver algo bien chévere y es que el dominio es el máximo subconjunto donde la función está bien definida. Entonces, bueno, la sesión pasada veíamos dos mandamientos de la matemática. Entonces, el primer mandamiento de la matemática es nunca dividirás por, Era nunca 0. dividirás por cero. Perfecto. Ese es el primer mandamiento y es bueno para hallar los dominios de las funciones. ¿Sí? Nunca dividirás por cero. O sea que si, por ejemplo, en una encuesta sale un dividirás, no sé, dividirás, o sea,
por ejemplo, en una encuesta sale el peso y la edad y tengo que calcular un índice de masa corporal y abajo es el peso. Entonces, si un peso es de cero, es que lo digitaron mal, porque Sí, nunca se puede no se dividir puede. por cero. No se puede, no puede haber un peso de cero, exacto. Entonces, eso, por ejemplo, son ¿qué? Las necesidades de esto y que dividir por cero no tiene sentido, la verdad. Bueno, va a tener un sentido diferente, pero no va a ser como número. Y el segundo es que la raíz se le saca a números no negativos. Ajá. O sea, al cero sí se le puede sacar raíz y la raíz de cero es cero. Pero de resto, a los números positivos, a 5 a 4 a menos 2 no se le puede sacar raíz. Esto no tiene sentido. Raíz de menos 2 no la tiene. Raíz a un número positivo, a un número no negativo, a un número no negativo. ¿Listo? Entonces, con estas reglas, ya podemos pasar, por ejemplo, a ver dominios de funciones. Por ejemplo, vamos a ver una función sí. F de x igual a raíz de x sobre x. Entonces es el máximo subconjunto donde pueda estar definida la función. Raíz de x Ujú. está definida para los x mayores o iguales que cero, ¿cierto? Ok, sí. Listo, Álvaro. Y 1 sobre x está definida para los x ¿qué? Diferentes Mayor. de qué. ¿Diferentes qué? Ah, Ahí bueno, está mayor. bien. Ok. Diferentes. Cero, ¿cierto? Porque no divide. Acá estoy usando los dos mandamientos, mira. Acá está. La raíz tiene que ser para un número mayor o igual que cero. Y la segunda, no dividirás por cero. Ujú. Entonces, en sí tiene que cumplir ambas. Para que esta función esté definida, tiene que cumplir tanto que sea mayor que cero como que sea diferente de cero. Entonces, x, ¿qué tiene que ser para cumplir las dos? Tiene que ser mayor o igual que cero, pero diferente de cero. Entonces, x tiene que ser mayor estricto, o sea, no puede tomar el valor cero que cero. ¿Sí es claro ahí cómo sacar el dominio? Ok, sí, sí, sí. Entonces uso el primer mandamiento para esta y voy a subrayar este de otro color para que se vea el segundo mandamiento aquí. Fin, aplicaba esta función. Ujú. Este sería el segundo mandamiento, que sería el de abajo. Bueno, entonces, por ejemplo, teníamos este ejemplito la vez pasada, ¿sí te acuerdas? De que Sí. f de x es igual a x cuadrado, y pues ya el dibujo está más bonito. El Sí, dibujo sí. ya ahora sí se cumple el supuesto. Entonces, bueno, acá nosotros teníamos que la imagen de cero es igual a cero. Esto es Ujú. que la imagen de uno es igual a uno y la imagen de menos uno es igual a uno. Sí. Es evidencia. Por ejemplo, la imagen de 2 es igual a 4 y la imagen de menos 2 es igual a 4. Entonces, es una gráfica bien bonita porque es para la izquierda igual que para la derecha, lo que se llama simétrica, es bien bonito. Por ejemplo, hagamos este ejercicio, recordemos de la sesión pasada la función lineal. Entonces, por ejemplo, este es f de x igual a 4 más 3x. Entonces, este significa el punto de qué Corte. y dónde va, en qué eje. En las que. Excelente. Entonces iría acá, ¿cierto? El 4 Ujú. iría al punto de corte y la pendiente es 3. Entonces yo calculo un punto porque Uno. usamos el principio de Euclides, que dice que por dos puntos diferentes pasa una única línea. ¿Listo? Ese es el principio de Euclides, de la geometría. ¿Listo? Sí, sí, de acuerdo, más o menos lo dije. Y ese es el que uno usa para graficar las funciones lineales. Uno dice, Ujú. listo, ya tengo el punto de corte, ahora voy a hallar otro punto, por ejemplo, f de uno o f de 2 el que yo quiera. Entonces, ¿cuál le llamo? ¿F de cuál? ¿Cuál X? Ahí, todos estos X. Estaría 8. Exacto. Entonces, digamos, ¿cuál X vamos a escoger? Sí, dime un X acá de estos. Bueno, este es el uno. Este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5. Entonces, ¿cuál escoges de estos tú? A 8 tocaría, ¿no? Que ahí la
Si despejo da 3. Ah, no, pues 3 por uno, 3. Por ejemplo, 3 Daría por 1. 7. Daría 7, bien. Entonces, bueno, acá falta un palito para 7. Entonces tú dices, listo, en uno, que es el truquito que yo te di, siempre en uno, que es el más fácil, y da 7. 7, sí. Listo. Y tenemos acá la única recta que pasa por esos dos puntos, siguiendo el principio de Euclides. Ujú. Bueno, vamos a ver si podemos graficar ya más o menos. Listo. Entonces así se grafica una función lineal. Entonces digamos como recordéis. Ahora nace un nuevo, nace un nuevo mandamiento. Bueno, resulta que acá nos define unas funciones nuevas que se llaman las funciones polinómicas, pues ya las vamos a ver más adelantico. Eh, pero sí, lo importante es recordar bien las, los dos mandamientos que teníamos. Entonces nosotros teníamos que si f de x es racional si es cociente de polinomios. Por ejemplo, un polinomio es de la siguiente forma. Es de la siguiente forma. F de x es igual a 5x x cubo más 4x cuadrado más 3x más 8, por ejemplo. Entonces, si nosotros vemos es un número y una potencia de x. Otro número, Ujú. otra potencia de x. Otro número, otra potencia de x y un número. Eso es un polinomio. Estos son los que se llaman las funciones polinomios. Y van a ser bien sencillas para calcular derivadas y esas son las que nos van a servir para calcular derivadas, por ejemplo, en, en la verosimilitud y todo eso. Esas son las que nos van a servir, ¿sí? Las polinómicas mucho, demasiado. Polinómicas. Entonces son estas y la derivada es bien sencilla. Entonces, estas son muy sencillas, ya la vamos a ver. Entonces, nosotros tenemos que las funciones polinómicas son de esa forma y están definidas para todos los reales, o sea, el dominio de las funciones reales, el dominio de f si es polinómica, es todos los números reales. Es, digamos, anexarle una cosa a nuestros dos mandamientos que teníamos. Porque nosotros teníamos estos dos mandamientos, pero un poco más sencillos de lo que están acá. Acá está. Yo tengo un cociente de dos polinomios. ¿Qué? El denominador de esa fracción tiene que ser diferente de cero. Por eso Ujú. yo le resto al dominio, yo le resto los puntos donde es cero. Puntos, ¿te acuerdas que cuando hallábamos este dominio, nosotros le quitábamos el cero, ¿cierto? Y tiene que ser mayor estricto de cero, porque x tiene que ser diferente de cero. ¿Sí? Este es el primer mandamiento, que llamamos primer mandamiento, pero en sí ya es una propiedad para las funciones polinómicas. Entonces yo le quito ese cero. Y a muchas distribuciones hay que quitarles el cero y no se tiene en cuenta. Ya vamos a ver cómo se manejan esas distribuciones, o sea, esas estructuras de variables aleatorias, recordemos la definición de distribución. Y, eh, y bueno, pues ahí se tiene eh, eso tiene que quitarse. O sea, todos los que tal que Q es E de X es igual a 0, eso, todo eso tiene que quitarse del dominio. Ok, listo. Lo otro es una generalización del segundo mandamiento, que era la raíz de un polinomio, tiene que ser mayor o igual a 0, o sea, no negativo. Y vemos acá que es una generalización porque me dice ahora que para toda raíz par. Entonces, esos se quitan, los que sean menores que cero, y solo cojo los que sean mayores o iguales que cero. En nuestro ejemplito, nosotros escogíamos los x mayores o iguales que cero, y cuando yo tengo dos condiciones, por ejemplo, acá tengo dos mandamientos, ¿sí ves? Tengo uno y dos, entonces tiene que cumplir ambos. Luego, Ok. que sea mayor o igual que cero y que sea diferente de cero es que sea mayor estricto que cero. Es clarito este ejemplito, ¿sí? Perfecto. La función logaritmo, entonces la vamos a ver después, pero vamos a ver que el logaritmo pide que el número sea mayor estricto que cero.
Ok, listo. Ese es requisito. ¿Listo? Entonces eso es importante para tener. Bien. Ahora, por ejemplo, siguiendo esos mandamientos, el ejercicio es hallar dominios de las funciones. Entonces, Ok, bueno, esto es de la siguiente manera. Vamos, por ejemplo, a hacer el primer ejercicio. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Entonces, nosotros tenemos este ejercicio y este se desarrolla de la siguiente manera. ¿Qué mandamientos puede violar esto? ¿El de la raíz puede violarlo o no? no, No, bien. ¿Puede violar el de dividirás por cero? sí, Perfecto. Entonces, ¿quién tiene que ser diferente que cero? ¿El? X, evidentemente ahí tendría. El denominador Ujú. tiene que ser diferente de cero. O sea, x menos uno tiene que ser diferente de cero. Lo cual implica, ¿sí?, que x pasando a restar, digamos, el uno o bueno, cuando sea uno menos uno cero. Entonces el x que cumple eso es x igual a uno. Ujú. Luego el dominio de esto, el dominio de esta función, bueno, tengámoslo aquí. El dominio de f, el dominio de f va a ser igual a todos los reales menos el uno. Está clarito ahí, ¿cierto? Sí. Listo. Por ejemplo, aquí abajo, ¿qué se violaría? Ah, ya entendí, ahí sí entendí. Eh, Pucha, no, el mismo, no, El no mismo, puede ser exacto. diferente de cero. No puede ser diferente de cero. Entonces, 2x más uno, que es el denominador, tiene que ser diferente de cero. Eso. Ajá, Lo cual implica que este menos uno pasa a restar y nos queda 2x es diferente de menos uno. Lo cual implica que x es diferente de menos un medio, porque este 2 pasa a dividir y así se es. ok, sí. Listo, entonces el dominio lo mismo, r menos el menos un medio, que era la restricción del nunca dividirás por cero. Listo. Aquí entonces nos toca ver que es una cuadrática, ¿cierto? Es una cuadrática y tiene dos raíces. Digamos que esto sí sería como chévere de tarea, o más adelante lo vamos a repasar. Y Dale. este usa un truco bien interesante que lo vamos a usar en todo el rato. Mm, mm, este lo vamos a usar mucho, mucho. Este ejercicio y es la diferencia de cuadrados. Entonces nosotros tenemos que si yo tengo, por ejemplo, 5 cuadrado menos 4 cuadrado, esto es igual a 5 menos 4 Ujú. por 5 más 4. Esto es una ley de la matemática que me dice que una resta de cuadrados es igual a la resta por la suma. Ujú. Entonces 5 más 4. Entonces lo mismo, aquí se puede caer en el error de dividir por cero, ¿cierto? Mira, Sí, claro. mira. Entonces x cuadrado menos 4 tiene que ser diferente de quién. De cero. Esto tiene que ser diferente. Bueno, x cuadrado, 4 yo lo puedo ver como 2 al cuadrado. Entonces es una resta al cuadrado. Luego Ujú. es la resta por la suma. La resta por la suma. Entonces esto es igual. Entonces, ¿qué pasa? Esto se cancela, o sea, se vuelve cero. Esto es igual a cero. Cuando o esto es cero o este es cero. Porque, digamos, cero por cualquier número va a ser. Entonces, si alguno de estos dos es cero, se cae en ese mandamiento. Entonces, x menos 2 tiene que ser, esto tiene que ser diferente de cero. Entonces, x menos 2 tiene que ser diferente de cero y el otro que tiene que ser diferente de cero es x más 2. Tienen que ser diferentes de cero. De aquí concluimos que x debe ser diferente de 2 y de abajo concluimos que x debe ser diferente de menos 2. Entonces, acá nosotros tenemos que el dominio van a ser todos los reales menos el 2 y el menos 2. Ok. ¿Listo? Ay, perdón, en el de abajo.
más adelante, digamos, lo bueno es que uno puede meter esto al R, ya te voy a decir como al R o al Symbolab, y te va a calcular la raíz. Este de abajo entonces nos dice que son todos los reales menos el 2 y el menos 2. Listo. Pues bueno, ahí tenemos ese ejercicio. Em, bueno, entonces dice acá, listo. Bien, entonces, bueno, esta es la solución. Entonces, evidenciamos que, por ejemplo, estos dos nos quedaron perfectos. Estos tres que hicimos nos quedaron muy buenos. Y pues estos, pues para que los rectifiques, y acá tienes la solución y los rectifiques con mucha calma. Este, digamos, es lo mismo. Igualarlo a cero, reemplazar la x, pues va a dar 2. Y este sí, este sí no cae, este sí es interesante. Este, vamos a ver este rápidamente. Este bien interesante porque el denominador, lo mismo, puede caer en que x sea diferente de cero, pero Sí, x cuadrado es mayor que ¿quién? X cuadrado es siempre mayor o igual que cero, ¿cierto? sí, Ejemplo, menos 4 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, decíamos que es igual a 4, a positivo, ¿no? positivo, o sea, 4. Entonces, ¿qué pasa? Como esto es positivo y yo le estoy sumando un 1, entonces eso nunca va a ser negativo, o sea, eso es bien bueno y nunca va a ser cero. Entonces el dominio de f son todos los reales. Eso sí es interesante Ah, porque muy bien. no hay ningún problema en el denominador. Siempre esto va a ser positivo. Porque es un número positivo más otro número positivo, nunca va a dar cero. Nunca. Si es clarito, digamos, el análisis de ese. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí, bien, bien, bien. Ese último sí lo entendí súper bien. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a ver que hay unas reglas logarítmicas que es que todo lo de por dentro tiene que ser mayor que cero. Hemos Ujú. visto el logaritmo. Entonces, pues por lo menos vamos a introducirlo, el logaritmo. Entonces, el logaritmo lo que me dice es la potencia a la que tengo que elevar. Por ejemplo, vamos a verlo con un ejemplo porque el primerazo no es tan intuitivo. Por ejemplo, yo tengo logaritmo en base 2 de 4 y entonces, si yo tengo que encontrar un número, ese es el que tengo que encontrar, que al elevarlo a 2 me dé 4. Entonces, en este Dos. caso sería el 2. Luego, el logaritmo en base 2 de 4 es 2. El logaritmo en base 3 de 27 es igual. Entonces, tengo que Ujú. encontrar un número entonces, exacto. O sea, tengo que encontrar un número que 3 al elevar 3 me dé 27. Entonces, por ejemplo, uno tiene que 3 por 3 es 9. Y Sí. ahora, si a 9 lo multiplico por 3 me da 27, ¿cierto? Ah, 3 a la 3. 3 Bien. a la 3. Entonces el logaritmo en base 3 de 27 es 3. Luego es una función que crece muy poquito. O sea, el logaritmo crece muy poquito, crece muy poquito. No es una función tan creciente, no, crece despacito. Ese es el logaritmo, ¿listo? Entonces vamos a ver que el logaritmo no se puede definir para números. eh, el logaritmo, el logaritmo de x solo se puede evaluar para x mayor que cero. O sea, lo que está por dentro del logaritmo tiene que ser mayor estricto que cero. Ok. Entonces Ah, vamos a ver el ejercicio. Dime. no, no. Te decía que sí, que claro, tiene su lógica. Exacto. Entonces mira, acá por ejemplo, este ejercicio, logaritmo de 5 menos x. Entonces, 5 menos x, que es el argumento, lo que está por dentro del logaritmo, tiene que ser mayor que quién. ¿Qué cero? Perfecto. Entonces, 5 y este menos x lo pasa a restar, x tiene que ser mayor que 5. Ajá. Mayor de 5. Luego, los x que sirven son de menos 5 así se coloca el intervalo abierto porque al 5 no lo incluyo. Cuando lo incluyo es que se coloca así. Ok. ¿Sí? De menos 5 a infinito porque no, más grande, pues no hay lío, más grande lo que uno quiera. Acá, por ejemplo, puedo usar,
se puede usar la diferencia de cuadrados, entonces esto es x menos uno, x más uno, y ahí se va dominando cositas. Ahí se van viendo cada una. Acá, por ejemplo, es la de la raíz, que no, la raíz tiene que ser un número mayor o igual que cero, y acá Ujú. por dentro también. Entonces tocaría tener cuidado con varias cosas. La primera es que la raíz de un número tiene que ser mayor o igual que cero. Y el Ajá. denominador tiene que ser diferente de cero. Entonces, es hacer esas dos cositas y ahí uno va sacando dominios. Entonces, la solución, por ejemplo, veíamos, por ejemplo, esta es de menos infinito a 5. Vamos, jue madre, espera, a ver. 5 menos x debe ser mayor que cero. Entonces, x, ya. Pasando a restar, ahí sí me pifié. X debe ser menor que 5 porque este menos x pasa a restar. Luego Claro. x sí es Sí, sí. menor que 5 del 5 hasta menos infinito. Y bueno, acá digamos, se hace la diferencia de cuadrados y efectivamente da raíz menos uno y uno y cumple la condición cuando es hasta menos infinito y acá es cuando es a infinito. Ok, listo, O sí. sea, tiene que cumplir las dos condiciones. Entonces, bueno, ahí queda la respuesta para rectificar. No duden en preguntarme. Entonces, bueno, acá hay un ejercicio y pues en dado caso si en algún momento llega a necesitarlo y llega a repasar o hacerlo, pues no duden en preguntarme. Listo, Puede listo. preguntarme. Acá es lo mismo hallar los dominios y usar ¿qué? Los mandamientos que hemos visto, ¿no? Eso es importante. Listo. Bueno, las funciones polinómicas, recordemos, van a ser bastante importantes para la derivación y la derivación va a ser a su vez importante para optimizar, que es lo que a uno de estadístico en verdad le importa. O sea, optimizar. Entonces vamos a ver, por ejemplo, unos teoremitas en cálculo diferencial. Eso es lo que vamos a ver de cálculo diferencial, unos teoremitas que nos ayuden a optimizar. Es lo que necesitamos para aplicar estadística. En sí, o sea, la idea es entender si nos ponen un marco teórico estadístico, que no nos toque, uy, pero es que no entiendo, mejor no. No, no, no. Que tomemos el riesgo de leerlo y que aunque tenga unos fundamentos matemáticos, yo pueda leerlo, pueda aplicarlo a mi estudio, ¿no? Y que no sea la restricción, no sea de pronto los vacíos matemáticos, que ese no sea el impedimento, Sí, sino que se claro. pueda abrir un libro de esos y leer. Entonces las funciones polinómicas van a ser muy útiles y las funciones polinómicas van a ser lo que te decía, constantes por x. Entonces, por ejemplo, por potencias de x, 5x a la 10 más 8x a la 8 Ok. más 9x a la 3. Y estas son funciones bien buenas, ya vamos a ver. Tanto acá como allá. Son funciones que el dominio es los reales, o sea, son funciones muy, muy buenas. No tienen ninguna restricción, no fallan los mandamientos. Son los juiciosos del asunto. Ellos no fallan no fallan nada, son esas vainas de esas bien buenas. Esa vaina muy buena. Listo. Entonces, ahora vamos a ver la función exponencial. Entonces, por ejemplo, ¿qué es 2 a la 3? Es 2 Por dos, por por dos. 2 por 2, ¿cierto? Resulta que hay un numerito que es 2,74 y así sigue, ta, 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 ta. Y se llama el número de Euler, ¿sí? El número de Euler tiene una particularidad y lo vamos a ver cuando estemos viendo cálculo integral. Y el número de Euler va a ser fundamental para las distribuciones. Así que todas las distribuciones se basan con el número de Euler, porque quien trabajó con este Euler fue Gauss. Gauss trabajó con él. Ok. Pues el señor Euler lo dejó y muy bacano, muy áspero el señor Euler, porque para qué lo quiso Euler fue muy bueno, pero Gauss para definir las distribuciones usó E. Y después vamos a ver que ese numerito va a tener unas propiedades excelentes y más adelante no tenemos las herramientas para definirlo. ¿Listo? Pero vamos a tener que f de x simplemente va a mandar a e a la x. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, f de 5 pues me va a multiplicar 5 veces c. ¿Listo? Me va a multiplicar e por e, por e, por e, por e, 5 veces,
porque la imagen recibió 5. Entonces, va a ser una función que va a crecer mucho. Si la función exponencial es una función que va a crecer mucho y que no va a ser negativa, va a ser positiva, va a ser muy buena. Ok. Bueno, entonces la función logaritmo, esa va a ser fundamental para optimizar también. Y uno le va a interesar optimizar, o sea, por ejemplo, hacer errores lo más pequeños que se pueda. Eso nos va a interesar, Ajá. hacer Entiendo. errores pequeñitos. Entonces el logaritmo ayuda a que se faciliten, por ejemplo, las derivadas, expresiones. El logaritmo tiene propiedades muy buenas. Entonces el logaritmo en base E se denota como logaritmo natural, ln. Entonces este lo Ok. vamos a usar. Tiene propiedades bien interesantes. Por ejemplo, el logaritmo de x por y es igual al logaritmo de x más el logaritmo de y. ¿Qué otra tiene que vamos a usar, pero hartísimo? El logaritmo de x a la n es igual a n logaritmo natural de x. Estamos Ok. simplificando el asunto, porque por ejemplo el logaritmo natural, una multiplicación la convierte en una ¿qué? En una suma. ¿Qué es más fácil, trabajar con multiplicación o con suma? No con sumas. Con sumas. Una potencia, mira acá la potencia la convierte en una multiplicación. ¿Qué es más fácil, trabajar con potencia o con una multiplicación? Multiplicaciones, claro. Entonces el logaritmo es muy bueno porque le simplifica a uno la vida. Y no se va a ver ahorita. Ahorita simplemente se da como un comentario y ya. Cuando ya estemos en verosimilitud, sin logaritmos, ¿qué haríamos? No vamos a hacer nada. ¿Listo? Entonces el logaritmo es fundamental. ¿Listo? El logaritmo sirve para muchas cosas. Por ejemplo, el modelo Logit. El modelo Logit, que es un modelo lineal generalizado bien bonito, o la regresión logística, se fundamentan con el Logit. Porque Ok. tiene, por ejemplo, el Logit tiene una cosa bien interesante y es que es definido para todos los positivos. Y hay cosas que nos piden que sean solo positivos, por ejemplo, probabilidades o razones o porcentajes, solo positivos. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, el modelo Logit y vamos a ver, calma, las aplicaciones de la logarítmica. Por ahora vamos a ver que tiene esas propiedades bien buenas. Listo. Dime, Álvaro, me ibas a decir algo, creo. Sí, sí, No, sí. no, no. ¿No? Vamos bien, ¿sí? Sí. Listo. Entonces, vamos a ver más adelante la función, por ejemplo, la función seno y la función coseno. Por ahora estamos muy bien en una introducción a las funciones. Y acá pues coloqué una frase, ¿no? Ya tenemos las herramientas suficientes para comenzar con la derivada de la integral. Obviamente no te estoy dando un curso de cálculo, no, 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 porque esa no es la idea. La idea es darte los fundamentos y los tópicos básicos para poder llevar a cabo un curso de estadística, cualquiera que sea. En este caso nos interesa y nuestro foco es la estadística bayesiana, que es muy rica, monstruos en la estadística. Incluso muchos estadísticos, por lo que tiene ese nuevo paradigma, ese nuevo camino, no optan por ella, pero es muy útil, una cosa pero buenísima. Vamos a ver que es incluso más buena que la estadística frecuentista, porque es más grande, ¿sí? Es más grande y se pueden hacer muchas más cosas que no se pueden hacer con la estadística frecuente. Bien, entonces Vale. ya dudas de las funciones. Eso fue lo que hicimos. Por ahora voy bien. Listo, perfecto. Ahora vamos a pasar a una noción interesante que se llama el límite. Entonces, bueno, esta foto me gusta mucho porque esta foto, ahí tenemos gente que está corriendo, ¿cierto? Resulta que en el empleo laboral, el empleo laboral, que tiene esa redundancia, el empleo, la competencia es muy grande, ¿cierto? Y solo, digamos, solo hay un puesto y todas estas personas se ponen a, ¿a qué? Se ponen a correr. Entonces, por ejemplo, miremos al que ya llegó. El que ya llegó está muy cerca del que casi llega. Este casi llega, ¿sí ves? Pero ese casi no, o sea, ese casi no vale, o sea, está casi que en la meta, casi, 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 ¿sí? Casito, casito, por poquito, casi, mira, es solo un paso, ¿sí ves que es solo un paso de diferencia del que llegó? Sí. Entonces son cosas que en el mundo laboral
respuesta, ¿no? Y uno dice, uy, si por ejemplo él tiene un poquito mejor de inglés y tiene más confianza en la entrevista y todo eso, esa ventaja ya, ¡pum!, lo dispara con respecto a los otros. O algo que, por ejemplo, el entrevistador vea que tiene una competencia más, entra. Entonces, así es el límite. El límite es cuando, por ejemplo, cuando él tiende a ser el empleado, él se va a presentar a otra entrevista y posiblemente pase, muy posiblemente pase, porque él tendió a llegar, ¿sí? Él tendió a llegar. Entonces, el límite de una función es lo mismo. Cuando algo tiende a, pero no es. O sea, a mí no me va a interesar el que llegó en un límite. Me va a interesar el que se va a aproximar, el que va a tender a. Si Ok, él tiende a, él tiene las cualidades muy parecidas a él. Que una empresa ya lo tiene a él, pero yo como empresa puedo aceptar a este empleado porque tiene unas características muy parecidas al que llegó. O sea, él tiende a ser muy, casi que tiene las características y las aptitudes para el trabajo como él. ¿Sí? O sea, el límite cuando él tiende a la meta son las características de Swan. Entonces, funciona muy bien. Y es clara, digamos, como la noción intuitiva del límite. ¿Sí? sí. Cuando, ¿qué pasa cuando un individuo tiende a otro? Entonces, bueno, hoy vamos a ver el límite de una función. Para ello, pues vamos a ver las definiciones. Teoremas fundamentales, no tanto acá, bueno, sí vamos a ver los fundamentales que nos van a servir, pero los más ricos son los teoremas de límites, en el área de la estadística. Y vamos a ver algo que vamos a usar, pero hartísimo, que es el teorema del sándwich, o teorema del empareado. ¿Listo? Ok. Eso es lo que vamos a ver, digamos, en esta parte. Entonces, acá vemos una noción de límite, y es que es cuando yo quiero ver qué pasa con la función cuando x se aproxima a un valor particular. ¿Cómo yo tengo ese valor de la función? ¿Y qué pasa? Por ejemplo, nosotros tenemos acá una función y tenemos acá un puntico, resulta que no conocemos el valor o el valor de ese puntico es acá, digamos, es en 5. El valor de 5 cuando es 7 la función. Pero Ujú. recuerda que a mí no me interesa el valor de la función, me interesa de los vecinos. Pero los vecinos se están aproximando a qué valor. Por ejemplo, acá pongámosle un 5. ¿A qué valor los vecinos de 5? 5 no me interesa. Ah, 5 no. Son los vecinos. ¿A qué valor se me están acercando? Ah, claro, estarían entre 6, entre Exacto. 6, 7 7 y así hasta acercarse a qué número. e infinito. O sea, si yo coloco, digamos, infinitos valores muy cercanos a Ah, 5, bueno, a cero. exacto, la diferencia es cero de esa imagen y del 5. Mira que todos estos se me están acercando a 5. Ajá, Eso es que no tiene cursor acá. Ahora sí mejor. Creo que se va a entender más. Si yo me acerco al 5, todos estos se van a acercar mucho a este 5, pero claro. no a f de x. O sea, f de 5 es muy diferente al límite cuando x tiende a 5 de f de x, Ujú. ¿cierto? Porque, por ejemplo, f de 5, ¿cuánto vale? O sea, el puntico sobre 5. Llego acá al puntico y me vale 7. 7. Y el límite sí me vale ¿cuánto? 5. 5. Entonces son dos cosas diferentes porque el límite no ve al punto que yo quiero ver. Por ejemplo, este punto puede tener un huequito ahí con la función y su imagen por allá en el infinito. Pero ese yo no lo quiero ver, yo quiero ver los vecinos cuando tienden a. Ok. Esa es la noción de límite. Y aunque sea tan sencilla, es fundamental porque de acá se deriva todo el cálculo. La derivada es un límite y la integral es un límite. El teorema central del límite y la ley de los grandes números. Fundamentos estadísticos dependen de la noción del límite cuando se aproxima a, pero no es, se aproxima a. Ok. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio y es qué pasa con uno más uno sobre n, ¿cierto? Cuando n es grande. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular uno más un medio, y esto da 1,5.
1 más un tercio, y esto a 1,33, Disminuye, ¿no? disminuye. 1 más un cuarto es igual a 1,25 y así disminuye. Cero. ¿Hasta llegar a cuánto? A Es la idea. cero. Exacto. Entonces vamos a ver qué tiende a cero. Porque hay algo que tiende a cero y es que, por ejemplo, uno, si yo a uno lo divido en un número grande, esto tiende a dónde? A cero, ¿cierto? Y como Sí. acá tengo un uno, entonces uno más cero es uno. Cero. Ah, no, uno, perdón. Uno. Porque si tú ves acá, por ejemplo, tengo 1,5, 1,3, 1,25, luego sigue 1,20. Y así me voy acercando, si es que me va acercando al uno. Sí, claro. Entonces, esa es la noción del límite al infinito. Cómo me va acercando, 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 acercando. Bueno, entonces, bueno, ahora sí vamos a ver algo bien importante, porque aquí los resalté, digamos, como el objetivo, es que nosotros vamos a ver el teorema central del límite, la ley de los grandes. Este no sirve tanto porque es azul acá. La ley, el teorema central del límite, la ley de los grandes números, el teorema de convergencia dominada, son teoremas bien fundamentales. Por ejemplo, acá está el teorema central del límite, que f de x, siendo una distribución de una variable aleatoria, converge a una normal. Entonces, esto se va a usar es cuando n es muy grande. Y Ah, bueno, veíamos, de esa sí me acuerdo. De esa sí me acuerdo en la universidad, porque entre más grande sea la muestra, más se normaliza la exacto. distribución. Esto, digamos que no va, este resultado es muy asintótico y asume que n tiene que ser muy grande, pero ¿qué es muy grande? Entonces esa es una discusión bien interesante. ¿Qué es muy grande? Y por eso los bayesianos dicen, no, mejor váyase por la bayesiana porque no le toca usar esos teoremas, porque eso es interesante de la bayesiana. La bayesiana va a usar algunos teoremas de la convergencia, pero va a tener sus propios criterios de convergencia. Eso lo vamos a ver. Es muy interesante. Entonces, bueno, para empezar a hablar de cálculo diferencial, ¿sí? Es necesario ver los límites, porque el cálculo diferencial es un límite, ¿sí? Y el límite es bien importante para dos temas que es la continuidad y la derivación. La continuidad, pues, va a ser bien interesante porque van a ser las funciones buenísimas que el límite de f de x, cuando x tiende a un punto, es f del punto. O sea, no me varía. Ujú. ¿Sí? No me varía esto. Por ejemplo, la idea de continuidad es que yo no separo, al dibujar la función, yo no separo el lápiz de la hoja. Por ejemplo, esto es continuo porque no estoy separando el lápiz de la hoja. Y los límites, pues, son de mucha importancia para la estadística por los resultados asintóticos. Eso es lo que nos va a interesar de los límites y esta noción me importa. Bueno, la notación es así, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x igual a L. Por ejemplo, hay funciones buenísimas, las polinómicas yo te he dicho que son funciones muy buenas y van a seguirlo siendo toda la vida, yo no sé, son muy buenas en una regresión, en todo, son muy buenas. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a x sub 0 de 5x cuadrado más 3x cuadrado más 3x, por ejemplo, cuando tiende a 1, va a un valorcito, no tiene problemas, no viola nada. Entonces eso es simplemente 5 por 1 al cuadrado es 1, entonces 5. Más 3 por 1 Tres. y nos da 8. Entonces Ujú. este límite nos da 8 y efectivamente eso es igual a f de x. O sea, son funciones bien buenas que no tienen problemas. ¿Ya? Vamos a ver algo bien importante y es la conjugación. Resulta que cuando yo tengo dos números, por ejemplo 5 menos, bueno, yo te he hecho algo, acá hagamos un paréntesis. Yo te he hecho algo y es que, por ejemplo, si yo tengo un número a cuadrado menos b cuadrado, esto es igual a la suma por la re, por la Resta, sí. resta. Exacto, eso Ujú. lo hemos visto. Entonces resulta que a veces yo solo tengo la resta. Y jue madre, no me convence tener la resta. La resta es fea. Por ejemplo, es una indeterminación. Entonces lo que yo hago es,
multiplicar por A más B y dividir por A más B, ¿cierto? Ok, Porque claro. esto es un 1. Entonces, si yo multiplico por 1, pues me da lo mismo. Y esto es igual. Lo de arriba es A cuadrado menos B cuadrado y lo de abajo es A más B. Entonces, mira que hice, eso se llama la conjugación. Ejemplo, resulta que Ah, yo tengo acá 1 sobre x menos 5. Pregunta, ¿esa función es bien buena o cumple o hay un mandamiento que no cumple? tiende a cero. Pues, es decir, podría ser cero. X podría, exacto. O sea, el denominador podría ser cero. Esta Sí. expresión de abajo, toda esta serie. Entonces, lo que yo hago es conjugar arriba y abajo. X más 5 sobre X más 5. Entonces, ¿qué queda? Arriba queda X más 5 Ujú. y abajo queda X cuadrado menos 5, ¿cierto? Porque acá tengo la suma y la resta. ¿Y qué dijimos de la suma y la resta? Es la resta de los cuadrados. Entonces acá me faltó algo, al cuadrado. Vamos a ver para qué sirve eso, porque usted me dirá, bueno, pues esa vaina aquí, ¿cierto? Entonces vamos a ver para qué sirve. Por ejemplo, nos dan un límite, este límite. Entonces este límite tiene una indeterminación y preciso me pide, o sea, mire, las vainas en la vida son bien puntillosas y preciso el límite me lo piden donde no hay, donde hay errores, donde hay, ¿cómo es que llama? Donde hay una falencia de un mandamiento de la matemática. Entonces lo que uno hace simplemente es límite cuando x tiende a uno. Pregunta, ¿qué es x cuadrado menos uno? Porque si tú ves cuánto es x cuadrado menos uno evaluado en uno, ¿cuánto es? O sea, si x vale Cero. uno, cero. Y eso me produce una indeterminación, ¿cierto? X menos uno sobre cero. No se puede ir por cero. Entonces me dicen que es x cuadrado menos uno, yo lo puedo escribir como menos uno cuadrado. Entonces, ¿qué es Ujú. la resta de dos cuadrados? Resta de dos cuadrados. La resta de dos cuadrados es la que, la Ah, ya. suma. Por la Muy bien, resta. muy bien. Entonces acá me queda x más uno por x menos uno. Y acá arriba me toca x menos uno. X tiende a uno, pero no es uno. Por eso se puede cancelar esto, porque esto es un número diferente de cero. Y se puede cancelar y me queda simplemente el límite cuando x tiende a uno Ujú. de uno sobre x más 2 más uno, perdón. Y ahora sí lo puedo reemplazar, porque ahora este sí está muy bueno, ¿cierto? Uno sobre x más uno. ¿Cuánto da este límite? ¿Caigo en alguna indeterminación o no? Para Tendiendo a nada. uno. No, ¿cierto? Porque x más uno es 2, entonces re bueno, no es cero. Luego ya ahora sí tengo una cosa buena. Bueno, pero empezando la función no estaba definida en uno, pero su límite sí, y su límite es un medio. Ok. Bueno, digamos, lo hicimos analíticamente, pero la idea era, por ejemplo, si tú te pones a calcular, por ejemplo, en dado caso, pues calcular esto analíticamente a veces puede ser cansón, y más cuando uno no tiene como el bagaje de matemática, entonces no hay lío, como lo que necesitamos es la idea intuitiva para empezar los teoremas y los resultados fuertes. Ujú. Entonces nosotros podemos ver el límite como una tendencia a izquierda y a derecha. Entonces, por ejemplo, yo tengo el mismo límite, no sé por qué no lo coloqué, venga, lo colocamos. Eh, Listo, es el mismo límite, vamos a ver exactamente el mismo límite que nos daba un medio. Y, es que acá no sé cómo pasar, bueno, no pude pasar esta vaina. Bueno, pero es el mismo límite que nos daba un medio, ¿sí? Entonces, si yo evalúo en 0,9, un número muy cercano a uno, Álvaro, me da 0,52. Si yo evalúo en 0,99, que es un número muy cercano a uno por izquierda, me da 0,5025. Y así me voy aproximando a 0,5, que en sí es un medio. Me voy Claro. aproximando. Lo mismo acá, si yo hago un Excel, hago una funcioncita, entonces me da 0,46, 0,49, 0,499,
Y así por derecha tiende a un medio también. Entonces, por ambos lados tiende a un medio. Luego el límite no le queda de otra sino ser un medio. Habíamos dicho que yo te iba a mostrar la función seno y coseno. Por ahora, digamos, las razones trigonométricas se definen de la siguiente manera. Sí está claro hasta acá, ¿sí? O sea, Sí. todo el límite, la noción del límite, tender a un número. Listo. Entonces vamos a ver un teorema bien interesante que es el teorema del empareado. Para ello, para el ejemplo, vamos a introducir unas funciones que nos acompañarán. Por ejemplo, hay unos análisis estadísticos que se llaman las bases de Fourier y simplemente es que yo voy a hacer regresión con combinaciones de senos y cosenos. Por ejemplo, hay muchas cosas que se comportan como senos y cosenos. Por ejemplo, la temperatura en las estaciones. Por ejemplo, en verano sube, en invierno Ah, ok. baja, en verano sube, en invierno, perdón, en verano sube, en otoño baja, y sube y baja. Las estaciones, mm, las ventas, por ejemplo, las ventas de una empresa, los crecimientos poblacionales, muchas cosas. O sea, las bases de Fourier son muy útiles para estudios demográficos, para estudios, todo, o sea, eso se puede usar para muchos ámbitos. No, no hay, no puedo decir todo el poder que tiene esto, ¿no? Uno, digamos, solamente puede hablar de lo que uno ha hecho, pero, digamos, lo que uno lee son muchas cosas, lo que uno ve son muchas cosas, el ámbito de la investigación es mucho. Entonces, las bases de Fourier pues son muy buenas y vamos a ver cositas de la base de Fourier. ¿Qué ocurre? El seno va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa y resulta que si yo coloco un ángulo X, me empiezo a graficar esa función, cateto opuesto sobre la hipotenusa con respecto a un ángulo X, me va a dar esta función rojita. Ese sería el seno, la función rojita. Me empieza a dar desde aquí y va empezando así. Es una función cíclica, periódica, y se va a repetir siempre, toda la vida se va a repetir así, chun, chun, y va a repetirse, ¿sí? Va a repetirse, o sea, va a coger de aquí, va a seguir, va a seguir, va a seguir, o sea, va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir, y aparte de que va a seguir, va a seguir, ¿sí? Ok. Y sigue, y sigue, y sigue. El coseno va a ser este de arriba, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y todo eso. Lo interesante acá también es notar que son funciones acotadas. Por ejemplo, el máximo número que toman es -1 y el mínimo número que toman es 1. ¿Sí Ok. ves? Entonces están acotadas entre -1 y 1. Eso va a ser importante porque vamos a definir un teorema. Bueno, vamos a ver esta preguntita que sí tenía. Entonces, bueno, esto lo vamos a ver que el acotamiento del seno y el coseno van a ser fundamentales. Pero te tengo una pregunta antes de pasar al ejemplo. ¿Qué pasa cuando yo divido un objeto en muchas partes? Yo tengo un objeto y lo divido en muchas, muchas partecitas. ¿Cómo quedan esas partes? ¿Muy qué? Pues pequeñitas. Muy pequeñitas. Exacto. Entonces, si yo quedan muy pequeñitas, yo parto esto en muchas, muchas, muchas partes. Esta parte va a ser muy pequeña, muy pequeña. Ay, vale, gracias. ¿Me permite un momentico? ¿A mí? ¿Me hablas? Sí, 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 un momentico, un segundito. Dale, tranquilo, no hay lío. Listo. Voy a ponerle pausa. Entonces, la optimización. Entonces, vamos a ver, eso es el fundamento del cálculo diferencial. Optimizar. ¿Ya? Optimizar. Es, por ejemplo, encontrar mínimos, máximos, y eso es importante. Por ejemplo, error mínimo. Error mínimo. ¿Sí? El máximo provecho de algo. ¿Sí? Las máximas ganancias. Por ejemplo. Cómo optimizar las ganancias. Todo eso, todo eso me ayuda la optimización. Entonces, la optimización usa derivadas, ¿por qué? Por ejemplo, la que más nos va a interesar es la forma cuadrática. Entonces, por ejemplo, una forma cuadrática, una función cuadrática, es de la siguiente manera. Eh, es de la siguiente manera. Es una función que va así.
Entonces, esa función cuadrática tiene un mínimo. Y ese mínimo, su derivada, como acá la recta tangente es una constante, ¿cuánto es la Claro. derivada? Cero, Cero. paralela a la Y. Exacto, es cero. Luego, ese es un buen candidato, muy buen candidato para hacer mínimo. Eso es lo que vamos a usar, digamos acá, cero. Es lo que vamos a usar para hallar mínimos. Entonces, el error, cuando hallamos, por ejemplo, nosotros vamos a tener una función que se llama error cuadrático medio, y va a ser, por ejemplo, va a ser eh, mi teta, que es mi parámetro, menos mi estimación de teta, o sea, como yo me aproximo con la muestra a teta al cuadrado, y yo quiero que este error sea mínimo. Pues muy sencillo, porque esto es una fórmula cuadrática y simplemente tengo que, la derivada, o sea, tengo que sacarle derivada a esto, tengo que derivar esto, igualarlo a cero. Y ya, cuando sea cero esa derivada, listo, ahí tenemos el mínimo. ¿Sí es claro? Ok, O sea, ese error cuadrático medio es una forma cuadrática, porque está elevado al cuadrado. ¿Sí es clara esa parte, cierto? sí, Listo, Álvaro. Ahora, nosotros queremos minimizarlo. Entonces tenemos que la forma cuadrática es mínima cuando la derivada f' de x es igual a cero, ¿cierto? sí, claro. En tu momento vamos a derivar el error cuadrático medio y vamos a encontrar cuál va a ser el mejor teta, el que me minimiza el error. Ah, muy buena, ¿no? ¿O no? ¿Qué opinas? Sí, sí, entiendo. De hecho, esto va a ser una cosa que se va a llamar utilidad en el ámbito de estadística bayesiana. Y yo quiero perdón, utilidad no, función de pérdida. Vamos a ver después va a ser la función de pérdida y la función de utilidad. Y la función de pérdida es yo quiero perder la menor cantidad posible de información. Entonces yo quiero minimizar esa función de pérdida, quiero perder lo menos posible de la información. Eso va a ser Ok, el texto bayesiano. El error cuadrático medio va a ser algo muy importante, porque va a ser el que me minimice, el que me minimice la, 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 la pérdida. Entonces, esta función de utilidad va a ser muy, muy chévere en ese ámbito bayesiano. Más adelante lo veremos con más calma, no se me preocupe, esto es solo una noción. ¿Listo, Álvaro? dale, dale. Para que, como que empecemos a como incorporarnos un vocabulario, esto es una función, una derivada, toca optimizar, toca minimizar errores, el error siempre va a estar presente, o si no, no existiría la estadística. En errores no habría estadística, el error siempre va a estar presente, pero yo quiero que el error sea lo menos posible. ¿Y quién me lo permite? El cálculo que. Diferencia. Y No, muy sencillo, el cálculo diferencial. sí. Ahí vas bien, bien. Cálculo diferencial es el que me va a permitir, optimizar. ¿Y por qué? Porque me va a permitir encontrar la derivada igual a cero y ahí en la derivada igual a cero es donde. Y mira, va a salir cosas cuadráticas. Y la derivada de una cosa cuadrática es muy sencilla. Si yo tengo, por ejemplo, f de x, ya derivaste hartas cosas cuadráticas. 2x cuadrado más 4. ¿Cuánto es la derivada de esto? F' de x es igual. 2x cuadrado, entonces 2 es la derivada de x cuadrado. ¿Cuánto es, Álvaro? 2x Muy bien. más cero. Más cero, muy bien. O sea, 2 por 2, 4, entonces sería 4. 4x la recta tangente de esto. Bien, ¿dudas? ¿Dudas de esto? ¿O está No, clarito? comprendido. Todo está clarito, Sí. perfecto. Ahora vamos a pasar a un tema bien interesante. Lo vamos a pasar, digamos, quiero que se entienda el vocabulario. Vamos a estar hablando mucho de esto. Si se entiende, con que se entienda como el vocabulario, la noción está bien, porque no voy a hacer ejercicios, pero ¿por qué? Porque a medida que se va desarrollando el curso, vamos a hacer ejercicio, vamos a tener que explorar ese tema. Sin embargo, ya teniendo por ejemplo, las diapositivas, va a ser mucho más sencillo. Ok, dale. Vamos a ver si abre, a ver si abre, abre. Entonces, bueno, el tema van a ser sucesiones y series. Oiga que sucesiones y series viene muy delimitado con el límite al infinito. Son límites al infinito. Entonces,
Lo que ahorita vamos a hacer es, bueno, digamos la serie de potencia va a ser algo muy importante, pero como te digo, vamos a ver solo la noción. ¿Listo? Vamos a ver solo la noción y en su momento lo vamos a usar bastante. Vamos a usar en su momento, pero lo importante ahorita es entender que tenemos una fuente a donde recurrir. No, no, lo que también quiero es que no es necesario saber todo a la perfección, así digamos en una cosa, pero terriblemente exacta. No, 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 no. Porque digamos para eso pues tocaría hacer una carrera en estadística, en matemática. No, Claro. no, no. Lo importante es saber que hay fuentes y que tenemos que entender y seleccionar las fuentes. Esta fuente es muy buena, tiene mucha cosa. O sea, las fuentes mmm, tienen mucha información. Entonces vamos a seleccionar la información que nos va a ser pertinente. Esto tiene la mayoría de los temas de series y sucesiones, pero nosotros vamos a seleccionar las cosas que nosotros vamos a usar, ¿vale? Bueno, Listo. y lo importante, como te digo, que quede la fuente. Entonces, vamos a empezar. Esto es una fuente, entonces cuando tú te mires una fuente, por eso estoy haciendo así, vas a ver, uy, eso son cosas que no se entienden, símbolos que están raros, ¿no? Todo lo vamos a digerir, a ver con mucha calma. Y bueno, vamos a comenzar. Entonces, las, nosotros habíamos visto, mm, nosotros habíamos visto límites al infinito. Entonces nos va a interesar esos límites al infinito en los números naturales. Por ejemplo, nosotros habíamos visto, yo te había dicho, esta de 1 más 1 sobre n. ¿Qué pasa con 1 más 1 sobre n cuando n tiene infinito? Tiende a cero. Exacto. Este tiende a cero y como le sumo una constante, entonces tiende a 1, ¿cierto? Mm. Listo. Entonces voy a tener sucesiones y esas sucesiones van a converger. Eso es lo interesante, que van a converger. Estas, digamos, son algunas como conceptos especiales de sucesiones. Por ejemplo, monótona creciente. Es que a medida que yo aumento el n, pues me aumenta la sucesión. Por ejemplo, n. N siempre va a ser menor o igual que n+1, ¿cierto? Pero, por ejemplo, monótona decreciente, 1 sobre n. 1 sobre n siempre va a ser más grande que 1 sobre n+1. O sea, esta va a ser creciente. De hecho, va a ser así, punticos crecientes. Van a ser punticos porque solo están definidas para los números naturales. Y Ok. esta va a ser decreciente porque va a ser así, que va a converger a cero. Que es estrictamente creciente, entonces que es estrictamente mayor, o sea, que va creciendo estrictamente. Estrictamente decreciente que va decreciendo a medida que viene, pero estrictamente, o sea, va haciéndose más pequeña. Por ejemplo, esta es estrictamente decreciente, porque cada vez va siendo más pequeña, o sea, el siguiente punto va a ser exactamente más pequeño. Ok. Acotada superiormente es que existe un m tal que esta, en la sucesión, va a ser menor que ese m. Por ejemplo, 1 sobre n siempre va a ser menor o igual que 1, porque ¿esto qué es? Esto es un medio, un tercio, un cuarto, y eso siempre va a ser menor que 1. Mm. Luego la sucesión 1 sobre n está acotada por 1. Acotada inferiormente. Esta está acotada inferiormente por 0, porque sin importar un quinto, un sexto, un séptimo, ese número siempre va a ser mayor que ese. Entonces, por ejemplo, 1 sobre n es una función acotada, porque está tanto superiormente como inferiormente. Estas definiciones van a ser importantes, digamos, para ámbitos estadísticos, pero no las voy a profundizar acá. Necesitamos un poquito más de bagaje, un poquito más de cosas. Y hay unas definiciones que voy a saltármelas. Sin Ok. embargo, hay unas interesantes que sí nos van a ser útiles y es, por ejemplo, este límite fundamental. Resulta que uno puede, ¿te acuerdas cuando hacíamos este límite, cuando n tiene infinito, de 1 más 1 sobre n a la Sí. n? Lo hicimos a lo último de la sesión pasada. Digamos que eso tendría 2.7, 2.5, Ajá. 2.7, ta, ta, ta.
y tendría 2.7 tal que es Euler. Ajá. Pero si yo, en vez de colocar eso, coloco una A, entonces eso va a converger a E a la A. Y así se va a definir E a la A. Como el límite cuando n tiene infinito de 1 más A a la N y todo a la, más A sobre N y todo a la N. Va a ser un límite bien importante. Bien importante. Ese, tenerlo bien en cuenta ahí. Porque yo te he dicho que Gauss con las distribuciones ha trabajado con la exponencial y tiene que ver mucho en el límite. No te Ok, preocupes, no te preocupes, nos remitiremos y haremos ejercicios a medida en que estemos ya en el ámbito estadístico, haremos estos ejercicios. Por ahora, no se me vaya a preocupar, no me va a afanar, uy, es que eso está complicado. No, 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 no. Todo eso lo vamos a dominar con mucha calma. ¿Sí, Álvaro? listo. De Todo una. lo vamos a dominar con la teoría, no se me vaya a afanar. Bien, ahí quiero pasar a las series. Hay unas sucesiones bien interesantes que si yo tengo una sucesión, voy a definir unas sumas parciales. Por ejemplo, Ujú, S1 va a ser A sub 1, S2 va a ser A sub 1 más A sub 2, S ujú. sub n va a ser A sub 1 más A sub 2 más hasta A sub n. Y esto Sí. me va a denotar, esta suma parcial desde 1 hasta n, me va a denotar una nueva sucesión. La sucesión es especial porque se va a llamar serie. ¿Listo? Y esas series me van a ayudar, por ejemplo, a definir esperanzas para distribuciones discretas. ¿Listo? Entonces, la esperanza para funciones discretas. Aún no he colocado en probabilidad, solo quedamos como en la noción de distribución discreta, pero Ajá. no he introducido el concepto de esperanza porque nos hacía falta tanto ver una noción de series como ver una noción de integral. Entonces, esto nos va a permitir definir la esperanza para una distribución discreta. Ok. Bueno, pues voy a ir al pizarrón y voy a hacer algo bien interesante y es una serie bien, bien, bien chévere. Resulta que yo tengo R, R es en valor absoluto es menor que uno. Entonces, si por ejemplo R es un medio lo elevo a la n, me queda 1/2 a la n. Por Ujú. ejemplo, 1/2 al cuadrado, ¿cuánto es? Un cuarto. Un cuarto, un cuarto. Bien. 1/2 a la 3, un octavo, Sí. porque es este por 2, entonces es 8. 1/2 a la 4 es un 16avo. Y Ujú. así, ¿y eso tiende a dónde? O sea, 1/2 a la A n cero. tiende a 0. ¿Listo? Eso es algo bien importante. Ahora, la serie, vamos a ver qué ocurre. Es que son cosas pero bonitas, ¿listo? A ver, una cosa pero elegantísima, pero bonita, o sea, de las cosas que a uno se le riza la piel cuando la ve. Vamos a ver eso en este momento. Mira, mira, ponle cuidado. Resulta que yo tengo un pliego de cartulina, ¿listo? Ujú. Entonces ahí tengo el pliego de cartulina. Esto nos va a ser importante para definir una distribución que se llama la distribución geométrica. Ya más adelante la veremos. Incluso en bayesiana, no es necesario darla en probabilidad. Cuando la necesitemos, cuando ya estemos en el mundo bayesiano, pues la introduciremos, no hay ningún problema. Entonces tengo un pliego de cartulina. Para tener medio pliego, la recorto por la mitad, ¿cierto? Sí. Entonces acá tengo medio pliego, o sea, un medio, ¿cierto? Ahí, ¿cómo hago para allá? Acá tengo un medio pliego que se denota así. ¿Listo? Ujú. Ahora, ¿cómo hago para un cuarto? Entonces, este medio pliego voy a partirlo y acá tendría un cuarto. Sí. Listo. Para un octavo, entonces cojo y parto esto y acá tengo un octavo. ¿Cierto? Ahí vamos bien. ¿Proporción áurea? Más o menos, todavía no, pero más o menos. Es algo bonito también, es algo muy bonito, como es algo bonito. Bueno, acá tengo un 16avo, ¿cierto? Sí. Un 16avo.
Listo. Acá tengo, parto y tengo un 32avo. Y sigo partiendo y siempre voy a poder partir. Siempre. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que si yo sumo un medio, más un cuarto, más un octavo, más un 16avo, más un 32avo, más un 64avo, más un 128avo, y así sigo sumando y sigo partiendo, siempre voy a poder partir. Acá adentro, siempre voy a poder partir. O sea que Ujú. esa suma desde k igual 1 hasta n, de 1/2 a la n, porque esto es un medio más un cuarto más un octavo más y así, un medio más un cuarto más un octavo. Eso va a ser, va a tender, cuando n tiende a infinito, va a tender a hacer todo el pliego, ¿cierto? Al último ya le vas a quitar pedacitos chiquiticos, pero siempre va a haber la mitad de un pedacito, siempre. Sí, Entonces, eso va a tender a hacer todo el pliego. O sea que la suma infinita, eso es lo interesante, la suma infinita, desde igual 1 hasta infinito, de 1/2 a la n, es igual a 1. Bonito, o sea, una suma infinita da 1. Una suma infinita, o sea, no, es que sumo infinitas veces y eso no puede existir, no. Mira, acá tienes que un medio más un cuarto más un octavo más un 16avo más un 32avo y así converge. ¿Y a dónde converge? A 1/2 a la n. ¿Y qué loco. está clarito? Sí, eso es muy bonito. Son cosas de esas que lo ponen a uno como, uy, bonito. Porque quiere decir que una suma infinita da un número. Bonito, finito. ¿Mm? Y por ejemplo, cuando veamos la Poisson, aún más va a ser más bonito. Eso la Poisson es bien bonita. Y fue claro el ejemplo. Es un ejemplo Sí, gráfico en donde me muestra que efectivamente esta suma tiende a ser todo el pliego de cartulina. ok, Mm, wow. es una persona que diga, uy, esto es negociable, voy a hacer infinitos cartulinas. Entonces va a partir el pedacito de cartulina, pero ¿quién le va a comprar esa mini ficha bibliográfica? Ya sería, porque la ficha bibliográfica sería tan pequeña como yo quiera, o sea, hacer un pedacito de cartulina tan pequeño como yo quiera. Entonces, listo, bien. Ahora vamos a ver que esto, la suma desde k igual 1 hasta infinito, si yo le sumo el cero, o sea, digamos, yo puedo hacer lo siguiente. Yo tengo la suma desde k igual 0 hasta infinito de 1/2 a la n. Esto es igual, el primer término de esto es 1/2 a la 0, Ujú. más desde el enésimo, desde el unésimo, entonces desde el 1 hasta el infinito de 1/2 a la n. O sea, ¿qué fue? Acá empezaba desde 0, entonces cojo el 0 y acá empieza la desde 1. ¿Sí entiendes bien lo que dice? Conté el cero. Exacto. O sea, acá tengo el 0, entonces empecé desde el 0 y acá empiezo, cojo desde el 1 hasta el infinito. Sí. Ujú. ¿Cuánto es 2 a la 0? Uno. 1, bien. Entonces 1/1. Uno. Ujú. Más, ¿cuánto es esta suma? Uno. 1, entonces esto da 2. Ok. Listo. Entonces la sumatoria, ya vamos a ver para qué hice esto, desde k igual 0 hasta infinito, de un medio a la n da 2. Pero 2 yo lo puedo escribir como 1/1/2. ¿Por qué? Porque, Sí. veámoslo por qué lo puedo escribir. Porque a 2 lo puedo escribir de esa forma. Entonces 2 es igual a 1/1 dividido en 1/2. Porque esto es extremo medios. 1 por 2 Sí. Dos. y 1 por 1. Es uno. Entonces, en medio igual. Luego, esto es igual a 1. Dejemos este 1/1, dejémoslo como 1. Y lo dividimos sobre un medio. Y un Medio. medio es 1 menos un medio, ¿cierto? Ujú. En general, no nos va a tocar cuando nos salga una cosa de esta forma, o sea,
la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de un número r a la n, no nos va a tocar hacer eso que hicimos ahorita gráficamente, sino simplemente mira que acá un medio es r y acá un medio es r. Entonces Sí. simplemente es 1/1 menos la razón. Y ya. Ah, ok. Entonces no nos va a tocar hacer todo eso, no, 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 ni más faltaba. Simplemente si nos sale algo así, entonces usamos esto. Nota importantísima, nota. Esto funciona muy bien, esto funciona muy bien, esta suma infinita funciona muy bien cuando el valor absoluto de R es menor que 1. En este caso, un medio, el valor absoluto de un medio es igual a un medio porque no es negativo, y esto es menor a 1, ¿cierto? La mitad es menor que lo completo. Claro, 0,5. Exacto. Entonces, esto va a funcionar muy bien cuando el valor absoluto sea menor que 1. Si es mayor que 1, Lola. Ok, ¿Listo? listo. Bien. Entonces, sí. Eso con respecto a la... Dudas hasta aquí. No, bien, 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 todo muy bien. Con esta bien. noción de series, ya tú te vas viendo, por ejemplo, una suma infinita y ya no te vas a asustar. Uy, qué cosa. No, hay muy poquitos tipos de series que se pueden hacer. Te quise mostrar la geométrica porque es la que uno más va a aplicar en esta vida. Obviamente no nos vamos a meter en un curso de teoría de series, no, no, no. Pero sí quiero que no le tengas miedo a que cuando tengas una tesis o un trabajo de investigación, por ejemplo, quieras una referencia, encuentres una referencia, uy, hablan de que van a hacer una serie local, no sé qué, no se asuste, no se me vaya a asustar. Listo. Simplemente es que quieren estimar una esperanza, una varianza, y todo eso lo vamos a ir perdiendo el miedo a estas cosas. Vamos a ir perdiendo el miedo a estas cosas. Bueno, bien, está clarito. Sí. Ahora vamos a ver unas series bien interesantes que se llaman las integrales. Son un tipo de series bien interesantes. Hoy siempre es el límite, ¿no? Porque la serie infinita significa el límite cuando n tiende a infinito Ujú. de la suma normalita. Y el límite no lo hemos perdido. El límite es fundamental. El límite es el sustento de todo. El límite es el sustento de todo el cálculo. Todo es un límite. No sé si yo ya te había hecho esa afirmación. Sí, En creo que cálculo sí. todo es un límite y en Ujú. estadística todo se basa con límites y mejor dicho. Listo. Entonces la integral, ¿qué vamos a hacer? Resulta que tenemos acá lo siguiente. Y lo mismo va a pasar con la derivada. Yo te definía la derivada y era un límite todo feo. Pero no, eso no vamos a usar ese límite todo feo. Uno simplemente va a la formulita y aplicamos la formulita y listo. Lo mismo en la serie. Yo te mostré esa expresión de sumatoria infinita se ve muy rara. No, pero no vamos a aplicar eso. Simplemente 1/1 menos la razón y listo. Ejemplo, digamos, vamos a hacer un ejemplo para que le pierdas el miedo. Un tercio a la n desde n igual 0 hasta infinito. Entonces simplemente coges, aplicas la fórmula 1/1 menos la razón menos un Bien. tercio. Ok. Hago esto, 1 menos un tercio es, 1 yo lo puedo escribir como 3/3, como 3/3, y esto es igual a 1/3 menos 1, 2/3. Este 3 lo paso arriba y me queda 3 medios. ¿Ya? Ok. Sí. Esto, esto es lo que uno va a hacer en la práctica. No más, no más, no es más. O sea, no se me va a asustar porque veo esta cosa, esto es una serie. No, no, no se me asusta. Tranquilo. Es simplemente 1/1 menos la razón. Y son poquitas las series que se pueden solucionar. Las series que se van a aparecer en estadísticas se llaman series geométricas y van a ser estas. Solo eso. Toca saber de series. Hay una serie Listo. muy grande de series. ¿Ya? Pero no te lo doy porque no es necesario. No es necesario. O sea, yo simplemente estoy dando los fundamentos necesarios para llevar un curso próspero de estadística. Dale, dale. Entonces, acá tenemos 1/1 menos la razón. Eso es importantísimo. Ahora vamos a ver la integral. Me parecía que ya estábamos hablando de eso, pero no. No sé qué pasó con las integrales. Entonces, bueno, las integrales. Las integrales. Las integrales. Y las integrales, ¿qué son? Entonces voy a tener una función.
Va a tener una funcioncita. ¿Y cuál va a ser el problema? El problema va a ser bien interesante. El problema va a ser, tengo una funcioncita y yo quiero calcular el área bajo la curva, desde A hasta B. ¿Sí? Yo quiero calcular esa integral. Esa es. Entonces, recordemos el área de una figura bien básica, bien basiquita. Es el rectángulo. El rectángulo por allá. En primaria le decían a uno que era base por altura. Si te acuerdas más o menos por allá. Le decían a uno, Sí. halla el área del rectángulo. Ah, listo. Base por altura. Y ya eso funciona muy bien. Borrar estas esquinitas. Y listo. Listo. Entonces acá es base por altura. Buenísimo. Entonces lo que yo voy a hacer es partir esto. Es partir esto. Partir esto. De tal manera que me quede una H bien pequeñita. Ujú. Un H, cuando yo use H, es que H es bien chiquito. De tal manera que me quede bien chiquito. Y voy a calcular la altura. Entonces la altura va a ser ese f de x. Entonces, ¿cuál sería el área de este rectángulo? Sería h por f de x, que es la altura, ¿cierto? Porque es la imagen de la función. Ah, ok. Sí es claro, ¿cierto? Porque esta Sí. altura, ¿cuánto mide? F de x. Si acá vale x, entonces la altura mide f de x, que acá está. X me lo manda a f de x. Entonces, h por f de x es la altura de ese rectangulito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a, voy a calcular la suma de todos esos de h por todos esos f de x. Y como es un límite, cuando h tiende a cero, entonces eso es lo que se va a denotar como la integral de f de x por dx, evaluada en b. Simplemente es que yo quiero calcular el área debajo de f entre a y b. O sea, tengo f y yo lo que quiero calcular es desde a hasta b el área bajo la curva. Eso es lo que yo quiero hacer. Por eso yo hago eso, esa es la definición de integral, ¿vale? ¿Sí es claro? O sea, quiero hallar ese el área bajo la curva. Pero esa definición está bien fea, ¿cierto? Como te digo, las definiciones son bien confusas. Y si tú hemos visto, las definiciones son siempre constructivas, pero vamos a practicar y es bien fácil. Pasa lo mismo acá. Entonces, si tú ves, acá tenemos, acá tenemos eso es un tipo de serie, ¿sí? Pero es bien complicada y no nos vamos a meter por ese lado. Nos vamos a ir simplemente a entender la integral como yo tengo una función f de x Ujú. y yo voy a aplicar la integral. ¿Qué es aplicar la integral? Encontrar el área bajo la curva desde A hasta B. En una curvita y encuentro desde A hasta B el área. ¿Sí está clarito qué es lo que vamos a hacer? Sí. Por ejemplo, esto lo podemos hacer sin fórmulas. Mira, por ejemplo, esta. La integral desde 0 hasta 5 de la función 2 con respecto a x. Entonces la función es 2. Tengo acá mi gráfico, la función es 2 y va desde el 0 hasta el 5. Y yo quiero calcular el área bajo la curva de esto. ¿Eso es un qué? Ángulo. Un rectángulo. Entonces, ¿cuánto tiene de base? 4. No, que va desde 0 hasta 5. Entonces, 1, 2, Ah, bueno, 3, sí. 4 y 5. ¿Y de altura cuánto tiene? 3, 2, 2. Entonces, 5 por 2, 10. 10. Luego, esta integral no nos tocó calcular nada de nada. Ok, entiendo. Buenísimo, ¿no? Pero sí hay unas formulitas que van a deducirse de las derivadas. Por ejemplo, vamos a tener que la integral es una función que es como la inversa de la derivada, algo así. O sea, funciona muy bien eso. Entonces, si tú te acuerdas, ¿cuánto es la derivada de 2x? O sea, si yo le saco la derivada de 2x, ¿cuánto me da? X.
O sea, saco el 2 y la derivada de x, ¿cuánto es? 1. 1. Entonces me queda 2, ¿cierto? Ujú. Ah, 2, Listo. sí, claro. Entonces, mira, la integral de 2 con respecto a x evaluada en 0 y 5 es simplemente a la función que yo derivo para que me dé 2, o sea, 2x. 2x y lo evalúo entre 0 y 5. Lo evalúo en el grande, ¿cuánto es 2 por 5? 10. 10. Y lo evalúo en el pequeño, ¿cuánto es 2 por 0? 0. 10, que me da lo mismo. Ok. Pues lo mismo me da, bueno, hacer la área así o decir, bueno, la derivada, ¿qué función tal que la derivada sea este? Pero hay unos truquitos. Por ejemplo, se cumplen las mismas propiedades. Entonces, bueno, acá la integral de la integral de una constante con respecto a x es igual a constante por x. La integral, por ejemplo, de x a la n va a ser algo bien interesante. Simplemente va a ser x a la n más 1 sobre n más 1. No es más. ¿Listo? Y van a ser las integrales que vamos a usar. No vamos a usar más integrales. Esas son las integrales que vamos a usar. Ejemplitos. Claro que sí. Vamos para los ejemplos. Ejemplos. Entonces, vamos a ver ejemplitos. Vamos a ver, por ejemplo, la integral de x a la 5 con respecto a x. Entonces ya tenemos que es x a la 5 más 1, o sea, 6 sobre 6. ¿Listo? Ok. Otro ejemplo para que todo quede claro. La integral de x a la 7 con respecto a x. Es igual a x a la, 6. se suma. En la integral se Ah, suma. Entonces, entonces tendría X a la 8. perfecto. Sobre 8. 8. Es como algo inverso a la derivada. La derivada se resta y se multiplica la anterior acá. Se suma y se divide por el mismo. Ok, ok. Es un poco diferente en ese ámbito la integral. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Bien, bien, bien. Mm, Hay algo, y es que, eh, o sea, lo que vamos a usar van a ser cosas así, sencillitas, no vamos a usar cosas como tan complicadas. Entonces, en el transcurso de, de la sesión, se va a, pues, a mejorar con estas cosas. Hasta aquí hemos repasado, para recapitular, porque siempre hoy fue bastante pesado. Sin embargo, lo que quiero es que se entiendan esos conceptos en un ámbito que los hayas escuchado y que van a tener la noción, porque eso se van a fortalecer a medida que se va desarrollando la teoría estadística. Van a ir fortaleciendo poco a poco. Vamos a darnos cuenta. Vamos a darnos cuenta. Entonces, vimos 5 cositas, siempre fueron bastantes. La Sí. primera es la función. Entonces, ¿qué es una función? Así define qué es función así en tus palabras, digamos, Una máquina a la que le meto un dato y me resulta otro. me resulta otro. Solo uno. Ujú. Sí. Muy bien, eso está muy bien. Eso es una función. Hay diferentes tipos de funciones, por ejemplo, las polinómicas que son bien buenas, ¿cierto? Son muy Sí. buenas. Están las raíces, ¿cierto? Digamos, dime 2 mandamientos de la matemática. Ningún número dividido entre cero y ninguna raíz negativa. Perfecto. Mm, perfecto, muy bien. Ahora vimos el límite. ¿Qué es el límite, más o menos en tus palabras? Una aproximación o una tendencia de una, no sabría decirlo, función. Sí, de una función, perfecto, exacto. Listo, bien. ¿Qué es la derivada? Uy, definirla no sé. Am, Digamos, ¿para qué nos sirve? Por lo menos eso. Para sí, para optimizar. perfecto. Lo que me dice, digamos, la derivada es la pendiente. Entonces, al momento de decirme la pendiente, si acá hay un máximo, la pendiente de esta recta tangente acá es 0. Entonces me Ok, sirve, por ejemplo, para hallar máximos, mínimos. Pero bien.
Bien, se entiende. Pero la idea, después uno se refiere a, pero por lo menos la idea central de la derivada. Y optimizar va a ser una palabra clave para nosotros. Bien, ¿qué es una serie? Una sucesión de números. Exacto, una sucesión de sumas infinita Ajá. y que converge a un L, a un número. Bonito eso, ¿no? Una suma infinita que da un número. Eso la primera vez que lo vi me dijo, wow. Ya después va la estadística, yo ve, pero ¿por qué me enseñan tanta matemática? Ya, uy, es que la estadística tiene su rigor matemático. Sí, Entonces un es por montón. eso. Pero no se me afane que va muy bien, va muy bien. No me vaya a preocupar. Bueno, y lo último, la integral. ¿Qué es la integral? Otro límite. Un límite que me calcula el área abajo. Un área. Ujú. Me calcula el área abajo de la curva. Y bueno, listo. ¿Dudas, algunas inquietudes, dudas? No, hasta ahí todo voy bien. Esos 5 conceptos bien, ¿cierto? Bien. Mm, ¿Me das permiso de subir esto también a YouTube para que lo tengas ahí, ¿sí? Sí, sí, dale. De hecho, te lo agradezco porque me sirve un montón. Perfecto. Entonces ahí lo mismo. Va a quedar ahí en YouTube y debajo va a quedar los materiales que en dado caso, cuando estemos trabajando estadística, necesitamos referirnos a algo, nos vamos para allá y damos clic. Ah, listo, acordémonos de esto, de Dale. esto, otro, Sí, de sí, aquello, me sirve de un aquello. montón. Bien. Voy entonces a ponerle pause